empezar a grabar. Ya. Ya, profesores, miren, yo quiero pasar un poquito por el manual. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes cuando están haciendo su construcción están revisando y se están guiando por el manual o por la rúbrica. Lo consulto. ¿Lo están haciendo o no? ¿Sí o no, profes? Bueno, yo por mi parte, de lo poco que podía avanzar, sí me guío y me apoyo en los manuales y en las rúbricas. Trato de Súper. orientarme y veo y reveo los talleres que ya hemos podido realizar y en eso me baso, tratar de avanzar. Tengo como ideas de todo, pero en realidad no he concretado nada, así que por eso tampoco no he subido nada, pero sí me baso mucho en eso. Súper. Miren, les cuento. Nosotros, por ejemplo, ¿por qué estoy separando por grupos? Porque ustedes tienen algunos indicadores que son distintos y también la intencionalidad de su portafolio es distinta a un grupo, ¿cierto?, que se está evaluando en transitorio. Hay varias dudas. Primero, aclarar que en el caso de ustedes, lo que se recomienda es que abarquen la experiencia de aprendizaje en virtud de una clase. ¿Qué quiere decir esto? Que un módulo, o sea, 45 minutos, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá más abajo sale que de hecho lo vamos a revisar porque hay algunas dudas que ustedes me han estado manifestando, entonces me interesa ir revisándolas con ustedes, ¿ya? Pero se menciona que se da la opción en el fondo de poder detallar si es una clase de 45 o de 90 minutos. Yo recomiendo que sea de 45. ¿Por qué? Porque si es de 90, eso les va a demandar mayor trabajo y mayor diversificación de estrategias y metodologías dentro de cuando ustedes plasmen cierto la experiencia. Y lo otro, también esto que me indiquen, ¿ustedes se van a evaluar en aulas de recursos o en aula común? Profesores, Aula común. ¿todos aula común? Yo igual, aula común. Ya, ¿alguna de acá? Yo tengo entendido que hay una profesora, una o dos, que trabaja en escuela especial. ¿Sí Yo. o no? ¿Quién Yo yo? trabajo en No escuela los veo. especial. Que no los Yo veo, pero también. ya, ¿quién yo? Valeria. Yo, Valeria. Ya, Valeria. profesora Valeria, consulta. ¿En la escuela especial se evalúa en un curso básico o en un laboral? Curso básico. Ya, las dos profesoras que están en especial en básico, ¿cierto? Sí, básica, prebásica. Ya, súper. ¿Por qué? Porque la escuela especial, recordar que para los talleres laborales, ¿cierto? Existe el decreto, generalmente se utiliza el decreto 87, y para básica se trabaja con las mismas bases curriculares con adaptación del decreto 83, ¿ya? Entonces, eso primero hay que tenerlo claro. Ahora, nosotros dentro de las tareas tenemos la caracterización de los y las estudiantes, que es el primer indicador que ya debiese estar listo. Luego, la experiencia de aprendizaje, y acá que entraba, ¿cierto?, la construcción de los objetivos y todos los elementos propios, ¿cierto?, de esta experiencia. Yo les compartí también un ejemplo. No se escucha, profe. Dame un segundo. Andrea, una ¿No? consulta. ¿Me escuchan ahora? Sí, ¿Me escuchan? sí, ¿Se escucha bien? sí, se escucha bien. Ya. Es que mi internet está medio raro, profesora. Ya, cuéntame, profesora. Una consulta, acabo de ver la corrección del objetivo y no me ¿Ya? había no me había dado cuenta que salía arriba en experiencia de aprendizaje, ámbito, asignatura, desarrollo integral e interacción en el entorno, exploración del entorno natural, núcleo, pensamiento matemático. ¿Viene definido entonces ahora el ámbito a trabajar? Usted disculpe, ¿es profesora de qué? O sea, Diferencial de se escuela va a evaluar especial ya, pero ¿en cuál se va a evaluar? ¿En aquí, prebásica? en prebásica, porque Ya. otro año Lo que yo pasa es podía que escoger, ya dígame. sí. Lo que pasa es que la prebásica trae los núcleos establecidos. Ah, ya, no Pero me había mira, lo dado vamos a cuenta. revisar porque eso es lo que quiero revisar. Ya, eso es lo que quiero revisar con ustedes porque me he dado cuenta que hay muchas dudas.
pero también vamos a abarcar uno de los indicadores para también avanzar, ¿ya? Pero necesito eso, ver algunas cosas que me están dando vuelta en virtud de las consultas que me van haciendo, por eso que preferí separarlos. Sí, Entonces, porque mire, yo antes me había evaluado otras veces, pero claro, yo escogía el núcleo, el ámbito, todo. Entonces ahora lo hice a ciega y lo hice pensando en eso, que yo podía escoger, pero ahora estoy cachando que no, que tengo que hacerlo de acuerdo al núcleo de pensamiento matemático. lo que pasa que, a ver, primero, ¿de dónde sacó esa información? De acá, del portafolio que usted nos entregó, el borrador, yo ¿Ya? coloqué mi objetivo pensando en el NT1, el Ujú. lenguaje, y me hicieron la corrección que no pertenecía al ámbito del pensamiento matemático y me lo tacharon en amarillo arriba en el punto A, que ya viene como establecido dentro del portafolio. Déjame, a ver, déjeme un poquito que, a ver, ya. Mira, déjeme verlo, déjeme trabajar esto y lo revisamos, porque Sí, me voy da a la descargar igual impresión, el portafolio del, sí, del Mineduc para ver si me sale da la eso impresión que también. hay un error ahí. Sí, no, me da la impresión que hay un error ahí en la corrección, profesora. Porque en el caso de ustedes, por ejemplo, para prebásica vienen establecidos los núcleos, pero en el caso de ustedes como educación diferencial no debiesen tener como un encasillamiento en la prebásica, ustedes tienen la libertad de elegir. Ya, Entonces, mira, revisémoslo. ya, Mire, por ejemplo, vamos a revisar rapidito esto. Cuando hablamos de la caracterización, la experiencia y la fundamentación, esto obedece toda la tarea número 1. ¿Ya? De hecho, en la instrucción acá sale, por ejemplo, habla, ¿cierto?, que escoja un ámbito, asignatura o área de desarrollo para presentar la evidencia de la tarea número 1. ¿Ya? Si usted planifica las experiencias de aprendizaje integrando distintos ámbitos, asignaturas o áreas, puede escoger más de uno. Entonces, fíjense que primero la instrucción que yo tengo acá no me entrega, por ejemplo, un núcleo específico, sino que me da la libertad de yo poder moverme la asignatura en un núcleo que yo estime conveniente. ¿Se fijan? Entonces ahí tengo que revisar lo que le corrigieron, profesora, y hablar con Oriana en virtud de que le hizo esa recomendación. ¿Ya? Ahora, cuando yo me voy acá a la caracterización, que esta es súper importante, cuando yo trabajo la caracterización, ¿por qué? Porque en virtud de la caracterización a mí me van a entregar un poco las herramientas para poder designar las tareas o las actividades que yo voy a trabajar dentro de mi portafolio o dentro de mi experiencia. Y recordar que si yo acá menciono, ¿cierto? Por ejemplo, los intereses de los estudiantes o cómo comprenden la información o las habilidades, eso tiene que estar también evidenciado en el desarrollo de la experiencia. Y las características que me solicitan que yo tengo que colocar en el desarrollo de mi caracterización, principalmente son estos puntos. Y yo siempre recomiendo que ustedes vayan desarrollando punto por punto para que no se les escape nada. Entonces, por ejemplo, lo que les mencionaba, la lengua materna y los sistemas de comunicación que utilizan, generalmente se van a encontrar con alumnos descendidos en el área de comunicación, principalmente por el diagnóstico que presentan. Puede ser que sí, puede ser que no, pero también es necesario que lo puedan describir. Y fíjense que acá está también la forma en que perciben las habilidades, ¿cierto? Conocimiento y actitudes que han alcanzado. ¿Qué les recomiendo en este punto? Cuando ustedes abordan este punto, que lo separen, que coloquen en virtud de las habilidades, luego en conocimiento y luego en actitudes, o sea, 3 puntos por separado, ya enfocándolo y mencionando a qué corresponde, si están relacionadas con qué ámbito, con qué asignatura o área del desarrollo que escogió para presentar la tarea número 1. Entonces, por ejemplo, si dijeron matemática, que mencionen las habilidades en esa asignatura, cómo están presentes, el conocimiento cognitivo y las actitudes que se presentan frente a lo que yo escogí, pero que lo separen en 3 puntos. Las necesidades de apoyo que presentan. Vuelvo, en el ámbito curricular, ya del lenguaje, de la comunicación, ser perceptivo, psicomotor, afectivos, entre otros. Lo mismo, que también lo separen por punto. La motivación, ¿cierto? Y los otros 2. Entonces, esto yo lo trabajé con ustedes en un taller, por lo tanto, debiese también ahí estar un poco ya trabajado. Pero igual lo quise un poquito retomar para que no se les olvide que la información que ustedes coloquen acá tiene que ser súper detallada. Y guíense por este esquema, pero vayan haciendo punto por punto para que no se les escape nada. Además,
también, si ustedes trabajan todo lo de arriba, van a optar a un nivel de competente. Pero si ustedes agregan otra información, van a poder optar a un nivel de destacado. ¿Y cómo? Incorporando las características comunes a todo el grupo, como aquellas que distinguen a los estudiantes entre sí. Ya, ahora, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, ustedes van a trabajar con un estudiante, con dos, ¿cómo lo van a hacer ahí? ¿Cómo lo tienen orientado? Porque la mayoría va a trabajar dentro del mismo grupo de curso, pero van a trabajar con uno, con dos, con tres. Con el grupo completo, que son 4. Yo con 2. Ya. Yo Entonces, con uno. con uno. Ya. Entonces, cuando me habla de las características comunes a todo el grupo, como aquellas que distinguen a los estudiantes entre sí, esto corre, ¿cierto?, para los profesores que van a trabajar con más de un estudiante. Si van a trabajar con 4, es necesario que puedan también establecer características como grupo común de trabajo, pero además algunas características propias que los diferencien entre sí. En el caso de la profesora que va a trabajar con un estudiante, también sería súper potente y bueno para poder optar a un nivel también elevado del nivel de desempeño en la rúbrica, que puedan establecer la característica también común al grupo de curso en aula común, ya de cómo se relaciona y qué es lo que a él lo distingue de los demás estudiantes en su desarrollo. Entonces, en el caso, vuelvo a repetir, en el caso que se trabaje con un estudiante, es necesario que puedan hacer también esa diferenciación, ya de cómo se relaciona en cuanto a características común que tiene con el grupo de curso completo y las que los distinguen. ¿Se comprende? ¿No? A ver, en mi caso, por ejemplo, yo voy a trabajar en nivel parvulario de prekinder. Yo trabajo en una escuela municipal y el diagnóstico del chico que voy a trabajar es TEA, porque son necesidades ¿Ya? permanentes. Entonces, el grupo al que él pertenece es numeroso, son 35 niños. Entonces, mi ¿Ya? caracterización, ahora de lo que usted está diciendo, no consideré esas las características propias por grupos. Dentro del grupo que hayan características como diferentes entre niños. Solamente consideré Al como alumno. general. E incluso pensaba, no sé, agregar características propias a lo mejor de lo que identifica a los chicos que están con diagnóstico, habilidades que ellos posean, fortalezas que ellos posean, que hay que reforzar en los chicos. ¿Cuántos alumnos ¿Ya? va a abordar usted, profesora, me dijo? En uno con ¿Cuántos alumnos va a necesidades abordar? permanentes. Uno. O sea, es que ahí estoy confundida porque yo lo voy a hacer en aula Ya, común. entonces, mire, Ya esta sí, aula común, pero disculpe, lo que le pertenecen recomiendo es, por 35 ejemplo, niños. son 35 en total, pero usted va a Sí. abordar uno, ¿cierto? Ya, entonces, en ese sentido, por ejemplo, lo que yo les recomiendo es que puedas hacer alguna característica que tenga común, pero levemente, entre el estudiante que usted va a abordar y el grupo común. Entonces, una característica común que tenga, por ejemplo, no sé, puede colocar el alumno, ¿cierto? Como característica común con su grupo de curso, por ejemplo, tiene un mismo interés, no sé, pues en virtud del juego, no sé, pues, etcétera. Alguna característica que sea común de él con el grupo completo donde él se relaciona. ¿Se entiende? Sí, ok. ¿Sí? No, es que no sé si no los escucho o tengo la conexión interna un poco débil. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya. Lo otro, ¿se puede incluir el aspecto del diagnóstico clínico? Sí, ¿ya? Pero no mucho, levemente. ¿Por qué? Porque recuerden que el foco debe estar puesto en el proceso de aprendizaje, ¿ya? Entonces, en el fondo, es lo que son capaces de hacer su estudiante o su estudiante y en el apoyo que requiera. Por lo tanto, cuando ustedes, esto no se les puede olvidar, miren, acá, esto no se les puede olvidar. Cuando se refiere a lo que son capaces sus estudiantes, ustedes los detallan, ¿cierto? Cuando hablan del aspecto cognitivo, el desarrollo de las habilidades, ¿cierto? La parte actitudinal. Pero luego dice, y en los apoyos que requieren,
Por lo tanto, si ustedes van a mencionar que el estudiante, no sé, a ver, tiene las habilidades matemáticas descendidas, principalmente resolución de problemas, inmediatamente mencionar el apoyo que él requiere frente a esa baja nivelación de la habilidad. Entonces, eso va dentro de la caracterización. Si el alumno, por ejemplo, tiene problemas de habilidades en el área del lenguaje en virtud de, a ver, la comunicación, también hay mencionar cuál es el apoyo que él requiere para poder nivelar esa habilidad que está descendida. Entonces, a lo mejor necesitará cierto apoyo en un proceso metodológico que tenga que ver con el aumento cierto de vocabulario, etcétera, etcétera. Entonces, detallen, pero este punto corre solo para el punto que habla de el aprendizaje por sí solo, que tiene que ver con cuando hablan de lo cognitivo, las habilidades, conocimiento y las actitudes. Ahí incorporen el apoyo que requieren. ¿Les queda claro? ¿Profesoras? ¿Se escucha? ¿Sí o no? Sí, se entiende. Sí. Ya, díganme sí, porque no las escucho. Ya, y como mencionaba, cuando trabajan con un solo estudiante, siempre la caracterización tiene que estar pensando en él o en ella. Y solo pueden hacer una característica común por el grupo de curso levemente en este punto, pero muy sutil. Pero siempre el foco pensando en él, ¿ya? Ahora, dependiendo de la forma de trabajo, se podía describir a todos los estudiantes de un grupo curso o bien solo a los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. Esto siempre y cuando ustedes se presenten en la escuela regular, ¿ya? Acá dice, describa el grupo de estudiantes que componen el curso o grupo en términos más generales y profundice las características que solicitan de sus estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. O sea, permanente. Eso es lo que yo les mencionaba hace un rato, que los profesores que van a trabajar en aula común, es necesario que también puedan describir levemente también al grupo de estudiantes que componen el curso total, ¿ya? Pero en términos generales. Y luego profundizar en los estudiantes o en el estudiante que ustedes van a centrar su trabajo, pero es necesario que también incorpore, ¿cierto?, alguna caracterización general, ¿ya? Y acá me salto acá. ¿Dudas? ¿Alguna observación con la caracterización? ¿No? No, ninguna. Ya. Luego teníamos la experiencia de aprendizaje, ¿cierto? Y acá es donde se articula con las necesidades que ustedes van a tomar, que las detallaron en la caracterización. ¿Para qué? Para tomar decisiones respecto de lo central que se espera. Y siempre lo que ustedes puedan tener en la experiencia de aprendizaje tiene que estar centrado en cómo ellos pueden acceder, participar y avanzar en el logro de las habilidades, conocimiento y las actitudes definidas. Ahora, para que ustedes, fíjense, para que ustedes puedan ser competentes, acá, competente, ustedes tienen que abordar todos estos puntos. Pero fíjense que esto es para obtener el nivel de competente, pero no destacado. ¿Ya? Y este es el punto que me interesa. La formulación de los indicadores. Yo no he visto en sus experiencias arriba en el portafolio, y les voy a pedir que lo puedan agregar, que me agreguen los indicadores que utilizaron para la construcción de sus objetivos específicos. ¿Los tienen? ¿Profesores? ¿Profesores? Estás hablando del objetivo específico, ¿cierto? Ah, ya.
¿Me escuchan ahora? Se escucha. Ya, es que lo que pasa es que se me cae el internet. Ya, consulta. Yo lo he visto arriba en plataforma que hayan incorporado los indicadores en la construcción. Entonces les voy a pedir que me puedan subir los indicadores, que los coloquen abajito del objetivo general, para saber qué indicadores utilizaron en la construcción de sus objetivos. ¿Ya? ¿Todos tienen sus indicadores? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Ya, entonces para que los puedan subir. ¿Ya? Ya. Espérame, que acá. Ya, estamos acá. ¿Y por qué necesito que los suban? Porque los indicadores, recuerden que van a ser lo que nosotros vamos a utilizar para fundamentar y para evaluar esta experiencia de aprendizaje. Y me quiero ir a este punto que es un poquito el que ya nosotros nos convoca hoy por hoy. Acá. Ya, esto. ¿No se ve la pantalla o dejó de compartir o soy yo la que tiene el problema? Oh, no sé, a ver. No se ve nada. Chuta. Es que, ¿sabes qué? Me aparece a cada rato que el internet se me cae. Ahora Ya, ahí. sí. Sí, ya. Pero igual Ya. el micrófono de Jocelyn está prendido, entonces se escucha doble. A ver, dame un segundito. Lo silenció, ahí sí. Ya. Ya, profesores, nos vamos ahora a la fundamentación de las experiencias de aprendizaje. Ya, y esta es la tarea número C, que es la 3, que yo creo que nadie ha comenzado acá, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque no la hemos trabajado. No, yo Ya. no. No. Súper. Y acá, esta experiencia es súper entretenida, bueno, es la que más me gusta porque está relacionado con el tema evaluativo. Y acá aparece una palabra que yo necesito que ustedes revisen y que tiene que estar presente también en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje, no se les puede olvidar, sobre todo a ustedes. Entonces, ojo, revisen su experiencia, los que ya la tienen lista, si utilizaron o en alguna parte de su redacción incorporaron el enfoque ecológico funcional. ¿Lo incorporaron? Yo sí lo estoy incorporando. Ya. Tienen que incorporarlo en el detalle de la experiencia, porque recuerden que recordar que este enfoque ecológico funcional tiene un tema también de contexto. Que, a ver, ¿qué manejan del enfoque ecológico funcional? ¿Qué saben de él? ¿Profesores? Hay que incluir a la familia, hay que trabajar las habilidades que sean útiles para los estudiantes, que sean como necesarias. Destrezas como para la vida diaria. Ya. No sé, eso. Ya, el enfoque ecológico funcional, sí, Entorno el natural enfoque, también, el entorno sí. cultural. ¿Qué más quería hablar algo ahí? ¿Nadie más? ¿No? Que tiene que ser todo relacionado al medio donde está inserto el estudiante. Sí. Y este proceso es súper importante que ustedes lo puedan detallar en su experiencia de aprendizaje, porque este modelo, recuerden que el modelo del enfoque ecológico funcional no es un instrumento de evaluación, es un proceso evaluativo. Y ahí está la primera diferencia. Entonces, cuando tenemos claro eso, podemos deducir que bajo el enfoque ecológico funcional, nosotros vamos a poder incorporar algunos instrumentos de evaluación, como por ejemplo, rúbricas, ciertas escalas de apreciación, pautas de cotejo. Lo primero, vuelvo a repetir, que debo tener claridad que este enfoque es un proceso evaluativo y no un instrumento, es lo primero. Ya, lo voy a revisar en un ratito más, sí, con mayor detalle. Ahora, ¿cuáles son las instrucciones que ahí me están entregando? Y me dice cómo estas experiencias promueven el aprendizaje de sus estudiantes en el contexto de un enfoque ecológico funcional. Y aquí entra potente este enfoque, ¿ya? Y este es el foco que va a mover toda la tarea C, que tiene que ver
con la fundamentación, de cómo yo fundamento las experiencias que yo elegí, de cómo yo fundamento las actividades que yo elegí. Y acá viene potente esta fundamentación. Y dice que en su respuesta explique cómo las actividades diseñadas aseguran que el aprendizaje tenga sentido para sus estudiantes, sea funcional y permita que cada uno de ellos progrese en el desarrollo de las habilidades, conocimientos y actitudes. Y acá vuelve a entrar, ¿cierto?, el enfoque ecológico funcional. Entonces, cuando ustedes hicieron la elección de cada actividad dentro de la experiencia, tienen que haberla pensado también bajo este enfoque, ¿cierto?, de cómo le va a aportar a los chicos para que progrese en la necesidad de aprendizaje que él presentó en la caracterización. Ahora, ¿cómo yo elaboro la fundamentación? Dice, refiere los elementos particulares de las experiencias descritas, como por ejemplo las actividades, los recursos, la manera en que agrupará a su estudiante, entre otros. Relacione claramente estos elementos con determinadas características de su estudiante. ¿Y dónde saco esto? Lo saco de la caracterización. Y tomo los mismos elementos de la caracterización. ¿Para qué? Para que exista una coherencia en lo que estoy declarando. Profesores, el micrófono, por favor. Ya, ahora, si ustedes se desempeñan en una escuela regular, dependiendo de la forma de trabajo, pueden analizar las experiencias de aprendizaje que fueron dirigidas a todos los estudiantes de un grupo o curso, o bien solo los estudiantes que presentan necesidad educativa especial, ¿ya? Entonces lo pueden presentar enfocado a... Yo les recomiendo que lo enfoquen netamente al alumno que ustedes están trabajando, o al grupo de estudiantes que están eligiendo, ¿ya? Para que no se me pierdan y no me incorporen información que no va a estar acorde a su proceso de evaluación, porque si se ponen a fundamentar la experiencia de cómo impactó en el grupo total, se me van a perder. Ya, para que no pierdan el foco, céntrense solo en sus estudiantes. Ahora, acá, fíjense que aquí, mira, dicen, ¿qué me van a evaluar? Lo primero es que el análisis crítico de la práctica pedagógica y cómo usted reflexionó en torno a las posibles mejoras que le permiten dar respuesta a la diversidad en el aula. ¿Por qué? Porque en este punto la idea es que usted reflexione críticamente en virtud del proceso evaluativo y la información que recogió. Entonces se fundamenta también con mucha reflexión a partir de los datos y a partir de la información que yo recogí cuando desarrollé la experiencia. Ahora, acá, por ejemplo, ya, cuando me voy a la parte de análisis de la implementación que está contenida también en la plataforma, me voy a encontrar con estas preguntas. ¿Qué conclusiones puedo obtener respecto del acceso, participación y progreso en el aprendizaje? Y acá la clave es que usted incorpore tantas conclusiones respecto del grupo en general como en las diferencias que pudo observar. Cuando me habla de grupo en general, me está hablando del grupo cierto de trabajo si yo trabajé con más de un estudiante. Ahora, ¿cómo ustedes pueden responder? Por medio de siguientes preguntas que también están establecidas acá. ¿Qué habilidades, conocimientos y actitudes fueron poniendo en juego durante las experiencias? Vamos a trabajar esto y luego vamos a analizar un ejemplo de un portafolio, ¿ya? Ahora, cuando voy con estas preguntas, ¿cómo se ha ido cumpliendo lo que usted esperaba? ¿Qué dificultades ha ido observando? ¿En qué aspectos fueron requiriendo más apoyo? Aquí es donde entra su análisis crítico, ¿ya? Si ustedes consideran que el proceso no impactó de la forma que ustedes querían, no se compliquen en colocar esa información. No les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el foco está puesto no en que si obtuvo el resultado esperado o no, sino en cómo realiza la reflexión crítica de su práctica y qué se dio cuenta en ese proceso que tenía que mejorar. Ahí está el foco de la primera pregunta. Luego, las decisiones que tomó al implementar las experiencias de aprendizaje de la unidad, cómo contribuyeron o dificultaron al acceso. Siempre el punto está puesto en estos tres: acceso, participación y progreso. Y acá también le entregan un punteo de los elementos que tienen que estar. Por ejemplo, la pertinencia en los objetivos que se planteó. Entonces, la reflexión tienen que hacerla en virtud de la pertinencia, ya
de la flexibilidad con la que implementó lo planificado y de los apoyos frente a la necesidad específica, ¿ya? Entonces, esta reflexión tiene que estar en 3 puntos: la flexibilidad, los apoyos y las necesidades específicas. También hay otros elementos que se suman también a este análisis, y acá también están, que tienen que ver con la organización del espacio, la forma en que empleó los recursos y promovió la participación. Acá también me habla de lo que tiene que ver con coenseñanza, si es que la hubo. Si es que ustedes trabajaron coenseñanza con la persona de aula o con otro especialista, también lo pueden detallar. Y esta pregunta tiene que ver netamente ya con una reflexión final que obedece a un análisis crítico de su práctica, de que tiene que ver con, finalmente, con cómo me fue y qué es lo que tengo que mejorar, qué es lo que tengo que cambiar, ¿ya? Entonces, voy a dejar de compartir esta parte. Dudas, consultas hasta acá. Profesoras, por mientras que proyecto lo otro. ¿Profes? ¿No? Sí, todo bien. Ya, es que por mientras que estoy proyectando. ¿Es más complejo el portafolio de escuela especial? Lo Que que de pasa es un... que, a ver, yo no diría que es más complejo, profesora. ¿O ha cambiado el portafolio ya desde hace 4 años que nosotros nos evaluamos? Porque lo veo más complejo ahora con más ítems, con Sí, más puntos a detallar. sí, mira, de hecho yo me atrevería a decir que, espérame, yo me atrevería a decir que no sé si es más complejo, pero lo que pasa es que las escuelas especiales igual han ido avanzando en virtud de alinearse un poco con las escuelas regulares y con el proyecto de integración. Entonces, por ejemplo, antiguamente había elementos que no se consideraban dentro de las escuelas especiales. El tema, por ejemplo, de evaluación tan potente. Ahora hay conceptos que se incorporan elementos como el aprendizaje profundo, los modelos, por ejemplo. Imagínate, si nosotros analizamos el modelo ecológico funcional, es muy parecido al modelo de evaluación auténtica que se trabaja en la prebásica. Entonces, finalmente, se están alineando con las escuelas regulares. Y creo que ahí entra un poco la complejidad. Y por otro lado, hace un tiempo atrás, ustedes aún trabajaban con el decreto 87 en las escuelas especial, incluso en básica. Hoy por hoy trabajan con el decreto 83. Y por ende, trabajan también con el decreto 67, que tiene que ver con el proceso de evaluación. Y eso antes no ocurría. Y claramente eso ha dificultado el portafolio en la preparación. Y no es que sea, insisto, no es que sea más complejo, pero ahora hay que incorporar mayores elementos que antes no se incorporaban. Por eso quizás usted lo ve a lo mejor un poquito más complejo. ¿Cómo era hace un par de Sí, años atrás, profesora? era mucho más simple el portafolio. ¿Sí? Sí, mucho más simple. De hecho, ahora está como súper detallado los puntos que tienen que ir insertos, en cambio antes no, era más simple. Sí, ahora el Mm. análisis es como muy profundo. Sí, po. ¿Y por qué es Sí, más profundo? Porque justamente, fíjense que cuando se incorpora la carrera docente, se incorpora la profesionalización docente, el foco principal es la reflexión pedagógica. claro. Entonces, todos estos módulos tienen potentemente la reflexión desde la autoevaluación. Exacto, y de Eh, hecho sí, la escucho leerlo y explicarlo y me lleva directamente a la resolución de la prueba. Entonces creo que claro, al estudiarse todos estos temas bien, o sea, la prueba estaría como súper fácil, entre comillas, sí, porque po. no pasaba eso hace 4 años atrás, porque era más experiencia la prueba y el portafolio era como un ente súper aparte. Y ahora lo encuentro que está súper unido a los conceptos de la prueba. Sí, y lo otro, yo no me atrevo a decir que es más difícil, profesora, pero sabes que yo encuentro que está más en coherencia con lo que ustedes hacen en el día a día. Lo que sí, a ustedes los obliga a perfeccionarse en temáticas que antes no tenían necesidad. Por ejemplo, en evaluación, en entrar en procesos evaluativos que antiguamente eran propios de una escuela regular. Hoy por hoy el proceso de evaluación está alineado. Entonces, ahora ya no solo necesitan, por ejemplo, manejar
un proceso de evaluación estrictamente enfocado a escuela especial o a alumnos con necesidades educativas, sino que ahora necesitas manejar el que es transversal a todos los estudiantes para poder complementarlo con algún modelo propio a la necesidad de la escuela donde estén trabajando. Y ahí creo que entra un poquito la dificultad. Miren, por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Po. Este es un portafolio, que este es el portafolio que yo compartí con ustedes. Y fíjense que este portafolio está trabajado en virtud de un alumno con disfasia severa. Y dentro, por ejemplo, de, acá, miren, dentro de la estrategia de evaluación, fíjense que la profesora María Victoria incorpora como estrategia de evaluación el decreto 67. Y el decreto 67 es el actual reglamento de evaluación o es la actual modificación de ley en proceso de evaluación que rige a las escuelas regulares. Y no sé si ahora a ustedes les hace un poco de sentido cuando yo realicé los talleres de evaluación justamente con decreto 67, que lo hicimos en 2 tandas, porque en ese momento habían algunas educadoras diferenciales que me decían, pero es que, Andrea, me decían, yo siento que no va como un poco a mi área. Y yo les decía, es que sí, po, es que es transversal, es que tienen que manejarlo, porque cuando les tengo que justificar la parte evaluativa, todo se va a basar en virtud del proceso evaluativo. Y el proceso está contenido en este decreto. No sé si les hace sentido ahora. ¿Profesoras? Sí. ¿Sí? Ya. Miren, por ejemplo, fíjense cómo se detalla la estrategia de evaluación. Ella parte diciendo, en esta experiencia de aprendizaje se utilizaron las siguientes estrategias de evaluación, también dentro del decreto 67. Acá dice que durante todo el transcurso de la clase se continúa estimulando la autonomía de los alumnos por medio de los refuerzos positivos sobre su trabajo, fortaleciendo el ambiente y la confianza propicias para el logro del objetivo planteado en la clase. Esto obedece a la parte actitudinal, ¿ya? Como proceso, ¿qué utilizó ella? Utilizó el monitoreo. Y el monitoreo está contenido como una estrategia dentro del decreto 67. El decreto 67 trae algunos focos principales y dentro de ello está el monitoreo y la retroalimentación y también la observación, ¿ya? Y justamente ella utiliza estos procesos como evaluación, monitoreo y observación. En relación al avance del desarrollo de las actividades y de las estrategias que utilizaba para su resolución, pudiendo recoger los errores cometidos y dar espacio a la interacción entre profesor y alumno. Acá ella menciona otro punto relevante como estrategia evaluativa, que es también el uso de los errores. Yo lo hubiese detallado un poquito más, ¿ya? Pero ya tiene en estas 3 líneas, tiene 3 procesos evaluativos. Tiene monitoreo, observación directa y tiene uso del error. Fíjense. Luego dice que se aplicaron preguntas metacognitivas para que el estudiante pueda dar a conocer la o las diversas estrategias. Tenemos ya cuatro procesos evaluativos, porque se incorpora la metacognición también como proceso, pero ¿cómo? Por medio de preguntas. Acá ella detalla las preguntas que se realizaron y vuelve a trabajar el uso del error. También, como proceso de evaluación, se utilizó una rúbrica descriptiva. Y acá ya marca la diferencia, porque arriba lo que mencionó fueron 4 procesos evaluativos, pero acá ya lo lleva a algo concreto, donde incorpora un instrumento de evaluación, que es la rúbrica. Y la rúbrica también es un elemento propio del decreto 67. Y está construida con los indicadores, ¿cierto? Y criterios de evaluación. Pero además incorpora también otro instrumento de evaluación, que es la autoevaluación como instancia procesual. Entonces, fíjense que cuando ella detalla la estrategia de evaluación, lo primero a mencionar es que acá no hace alusión al enfoque ecológico funcional. ¿Por qué? Porque en este sentido, el estudiante que ella trabajó, lo trabajó en aula de recurso, no lo trabajó en el aula regular, y ella eligió darle foco, ¿cierto?, al decreto 67 como rúbrica, utilizando el instrumento que tiene que ver con la rúbrica, ¿ya?
Pero si ustedes lo leen, el detalle de cómo está planteado, también se puede inferir, ¿cierto? O deducir que ese modelo ecológico funcional también está presente. Si bien está presente en toda la estrategia evaluativa, pero fue complementado con 4 procesos de evaluación y 2 instrumentos de evaluación. Y como reglamento que rige esta estrategia, acá la mayor presencia es del decreto 67 como evaluación procesual. ¿Les queda más claro? ¿Profesoras? ¿Sí o no? ¿Puedes subir un poquito la imagen, por favor, para ver la pregunta? Ahí. Acá, la estrategia de evaluación. ¿La bajo? ¿Está bien ahí? ¿Sí? ¿Ninguna consulta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que le haya causado duda? Nosotros íbamos a ¿No? utilizar la lista de cotejo como instrumento de evaluación, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Era lo que nos había recomendado utilizar la lista de cotejo como instrumento de evaluación? No, no. Lo que yo les recomiendo siempre es la rúbrica. Es la rúbrica. Ah, ya. Sí, la rúbrica, sí. Siempre yo les recomiendo la rúbrica como instrumento. Incluso Sí, era la rúbrica. sobre la prueba escrita. Sí. Sobre la prueba escrita, la rúbrica. Sí. Si ustedes trabajan la rúbrica, están incorporando también instrumentos del modelo propio de el decreto 67 y es mucho más efectivo, justamente también pensando en chicos con necesidad de educativas especiales. La rúbrica, utilizan ese instrumento, ¿ya? Ahora, miren lo que hace la profesora. Ahora viene la fundamentación, ¿ya? Ella acá, para realizar la fundamentación, ella la fundamenta con los principios básicos y aquí entra ya de lleno el enfoque ecológico funcional. Entonces dice, las distintas experiencias de aprendizaje se planificaron utilizando los principios básicos en el contexto del enfoque ecológico funcional, debido a los requerimientos del estudiante para poder acceder. Se recuerdan que habían palabras claves que le dije que siempre tenían que responder, que era el cómo accede también al aprendizaje. Y enfrentar los aprendizajes curriculares desarrollados en su curso común en relación al conocimiento, comprensión y manejo de las tablas de multiplicar. Y acá ella lo contextualiza también con el contenido y parte de los objetivos que ella trabajó. Luego ella hace mención nuevamente a otro punto relevante que también le dije que era principal en su redacción, que tenía que ver con la participación activa del estudiante. Entonces tenemos el cómo acceder y la participación. Visualizando el traspaso de su aprendizaje a distintas situaciones problemáticas del ambiente y preparar las conductas de entrada que permitirán al estudiante acceder de mejor manera al aprendizaje. Y cuando hablamos, ¿cierto?, que se prepara traspasando al estudiante o sus aprendizajes a distintas situaciones problemáticas del ambiente, aquí nuevamente se hace mención al enfoque ecológico, ¿ya? Y aquí se va estableciendo la relación. Ahora, luego, ella dice que para diseñar las experiencias de aprendizaje se consideró en primera instancia la situación inicial del estudiante, que tiene que ver, ¿cierto?, con la evaluación o la fase de diagnóstico, con respecto a los conocimientos previos a la adquisición de la multiplicación, ¿ya? Y en virtud de ello se establecieron los objetivos específicos y los indicadores. Luego, ella hace mención que no se tuvo la necesidad de recurrir a las adecuaciones curriculares a los objetivos de aprendizaje. Entonces, si ustedes también no tuvieron que hacer ningún tipo de adecuación, es importante que lo mencionen. Si tuvieron que hacer alguna adecuación, aquí tienen que mencionarlo y justificarlo. Y por último, menciona, cierto, que se consideraron los gustos e intereses del estudiante para promover la motivación, participación, etc. Y las actividades se pensaron y diseñaron con el objetivo de permitir el desarrollo independiente de estas para que el estudiante tenga la oportunidad de ser protagonista y constructor de su propio aprendizaje, promoviendo a su vez
la apropiación. Y acá se realiza una fundamentación de la experiencia. ¿Ya? Bueno, y acá ella en el fondo sigue, ¿cierto?, un poco fundamentando, pero tiene que ver más que nada con el recurso que ella incorporó. ¿Ya? Ahora, a ella le sobraron 1264 caracteres. O sea, ustedes pudiesen seguir fundamentando esta experiencia. ¿Y qué les recomiendo? Que para poder mejorarla también puedan incorporar la fundamentación de la habilidad que ustedes eligieron, la parte de contenido y también la parte de actitud. Recuerden que la parte de actitud que ustedes declaran en el objetivo también tiene que estar alineada con la caracterización cuando hablan de la parte socioemocional o la parte actitudinal que el alumno pueda tener débil. Lo ideal es que la parte actitudinal esté representada también en el objetivo y por lo tanto lo puedan fundamentar en esta parte. Y así también establecen la coherencia. ¿Ya? Eso es un poco lo de arriba. No me quiero meter aún acá. Aquí no me quiero meter todavía porque quiero que se centren en trabajar lo que vimos hoy día, que tiene que ver, ¿cierto?, con la estrategia de evaluación y que tiene que ver con la fundamentación de las experiencias de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, voy a dejar de compartir porque les quiero mostrar otra cosita antes de que se me vaya el tiempo. Miren. Voy a compartir nuevamente. Aquí. Ya. En la plataforma de Docente Más, ustedes ingresan. Acá, ya. Y se van a ir a recursos formativos. En recursos formativos van a pinchar desarrollo profesional. Lo pinchan, y les aparece todo esto. Si ustedes se van, por ejemplo, a diseño de la enseñanza, les van a aparecer documentos que van a aportar a cómo ustedes pueden ir, ¿cierto?, trabajando y complementando con información. Ya hay para todos los niveles, pero acá hay un documento que a mí me interesa, por ejemplo, que ustedes pueden revisar, que es este, que es cómo implementar el enfoque ecológico funcional en las experiencias pedagógicas. Y acá tienen la opción de descargarlo o tienen la opción de mirarlo acá. Yo lo voy a descargar y se los voy a subir en el Drive, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, comenzar, ya, dice, les va presentando con ejemplos, por ejemplo, y les dice, te presento a Carmen, ella es profesora de segundo básico en una escuela especial. Hace algunas semanas participó en un curso de formación continua sobre la metodología de aprendizaje basada en proyectos y quedó ya entusiasmada. Luego dice que Carmen piensa que la creación de un proyecto sería una buena manera de abordar el enfoque ecológico funcional que enmarca el trabajo pedagógico que ella desarrolla. Esta es la situación de práctica, pero ella le presenta a sus colegas del nivel una propuesta de trabajo para motivarlo a participar con sus cursos, proponiéndole la idea de hacer un proyecto común entre todos los intereses de los estudiantes. Bueno, acá hay un video que por tiempo nosotros no lo vamos a ver, pero aquí. A mí también me parece ella, interesante hacer un claro, proyecto. ahí en el fondo es como que van comentando, ¿cierto?, el tema de acá, de la reflexión que se genera. Me parece muy interesante. Espérame, las ideas que están planteando. Lo quiero adelantar. Pero no creo que mis Mira, estudiantes estén preparados para hacerlo. Al comprometerse con aquí lo quiero ver. Pero vean, ¿cómo has pensado abordar el proyecto? Primero deberíamos pensar en un tema que esté relacionado con sus intereses. Yo había pensado en trabajar algo relacionado con el medio ambiente. Veamos qué nos dicen ellos. Sí, últimamente los niños de mi curso han estado muy interesados en ese tema. Ya, fíjense que ahí tenemos el primer punto que está relacionado con el enfoque ecológico funcional. Lo primero que se hizo fue elegir la actividad, ¿cierto?, a trabajar en virtud del interés del estudiante. En el caso ustedes lo podrían haber elegido en virtud de las debilidades o las deficiencias o también los intereses. El caso de ella luego elige, ¿cierto?, una temática que tiene que ver con el medio ambiente que también está ligada estrictamente a este modelo de evaluación.
Yo les propondría algo para que trabajen en matemáticas, una guía de trabajo con problemas de adición en relación a los focos que ellos eligen. Lo importante es cubrir los contenidos del currículum. Recuerda que es lo que el decreto 83 nos pide. Yo con mi curso estoy trabajando este objetivo: contar números de 0 al 1000, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 y de 100 en 100, hacia adelante y hacia atrás, empezando por cualquier número menor que 1000. ¿Crees que se podría trabajar en el proyecto? Sí, de hecho podríamos diseñar tareas con diferentes niveles de dificultad. Por ejemplo, desde contar de uno en uno solo una colección, hasta realizar conteos más complejos, y que cada estudiante pueda ir eligiendo la tarea que más le acomode. Bien, y lo vamos animando a ir un poco más allá según su potencial de aprendizaje, sin bajar las expectativas, porque la tarea de contar subcolecciones exige que se manifiesten otras habilidades, como clasificar. Ya, fíjense que acá lo que se hizo fue relacionar un trabajo interdisciplinar que tiene que ver con matemática y ciencias naturales. Y acá lo interesante es que tiene dos cosas interesantes. Lo primero, que las actividades se plantean desde el interés del estudiante, y lo otro, que se gradúan también en niveles de complejidad, donde el estudiante puede elegir en qué fase trabajar. ¿Ya? Entonces acá también hay un buen ejemplo para que lo puedan revisar con calma. Y si ustedes después se van a evaluación y monitoreo, aquí, acá les va a aparecer documentación que tiene que ver, acá, que tiene que ver, ¿cierto?, con cómo yo implemento el sistema de evaluación, o qué instrumentos son los más pertinentes para yo poder abordar lo que quiero trabajar con los chicos. Por ejemplo, acá tengo cómo evaluar el desempeño de los estudiantes de forma precisa, que acá también les van a presentar ejemplos de rúbricas. Acá, cómo uso los resultados para mejorar el aprendizaje. Y fíjense que acá, por ejemplo, en el caso que ustedes quieran construir evaluaciones, también les aparecen cómo yo formulo los ítems para las pruebas, que esto es súper importante. Y acá, acá hay dos elementos que me parecen súper relevantes, que tienen que ver, este documento que tiene que ver con la adecuación de la enseñanza a las características de su estudiante y los resultados de aprendizaje. Este documento les puede servir mucho también para el caso de ustedes que se van a evaluar en educación especial, ¿ya? Entonces los puede guiar en virtud de cómo yo adapto el proceso de evaluación. Y acá también le va entregando ejemplos y les van entregando, ¿cierto?, algunas orientaciones en virtud de ese proceso. Y luego acá ustedes pueden descargar un montón de documentación que les va a permitir complementar las preguntas que que estábamos revisando hoy día. Ya, profesores, consultas, dudas, no sé si les queda un poquito más claro. ¿Profesoras? ¿Tienen alguna duda? ¿No?